Bien, seguimos con el tema de equilibrio químico y en este caso vamos a ver qué le ocurre a un equilibrio cuando alteramos alguna de las magnitudes que lo definen. Es decir, alteramos la presión, alteramos la concentración de alguna de las sustancias, alteramos el volumen o alteramos la temperatura. Si un sistema se encuentra en equilibrio, que eso quiere decir que calculando el cociente de reacción nos tiene que dar igual a la constante de concentraciones K sub C, y en ese equilibrio provocamos una perturbación de las que hemos dicho, un cambio en la concentración de alguno de los reactivos o productos, un cambio en la presión o en el volumen o un cambio en la temperatura. ¿Qué le va a ocurrir? Bueno, pues que el sistema deja de estar en equilibrio y va a intentar volver a él. Es decir, el deseo del sistema es siempre estar en equilibrio, es llegar a un estado de equilibrio y por tanto si lo alteramos, bueno, pues va a tratar de volver. ¿Eso quién lo regula? Bueno, pues lo regula el principio de Letchadelier, que dice que si en un sistema en equilibrio químico se modifica alguno de los factores que influyen en el mismo, ya sea la temperatura, la presión o la concentración, el sistema va a evolucionar desplazándose en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. Es decir, la evolución para volver a alcanzar el equilibrio va a ser la de contrarrestar el efecto. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema cuando variamos o bien la concentración, o bien la presión o el volumen, o bien la temperatura? Empecemos con los cambios de concentración. Bueno, pues con los cambios de concentración lo tenemos aquí expresado esquemáticamente en esta tabla. Es decir, ¿qué le ocurre a un sistema si aumentamos la concentración de un reactivo? ¿Vale? Aumentamos la concentración de un reactivo. Bueno, pues según lo que nos dice el principio de Letchadelier es que al aumentar la concentración de un reactivo, el sistema trata de oponerse a esa modificación. ¿Cómo? Contrarrestándola, es decir, disminuyendo esa concentración de reactivos. Eso supone que parte de esos reactivos van a transformarse en productos y, por tanto, implicará que aumentará la concentración de productos y que disminuirá la concentración de todos los reactivos y en especial de los otros reactivos que no hemos modificado, ¿vale? Lo vamos a ver con ejercicios ahora y lo entenderemos. Y por contra, si disminuimos la concentración de reactivos, pues el sistema tratará de aumentarla para alcanzar el equilibrio. ¿Cómo? Pues pasando de productos a reactivos, es decir, disminuyendo la concentración de productos y aumentando la concentración de todos los reactivos. Y si fuesen los productos, pues igual, si aumentamos la concentración de productos, el sistema se quiere oponer, pues desplazándose hacia los reactivos y por tanto disminuye la concentración de todos los productos y aumenta la de los reactivos. O si disminuimos la concentración de un producto, porque podemos extraerlo, pues el sistema evoluciona para formar ese producto que ha disminuido y por tanto conllevará que los demás productos también aumenten y que los reactivos disminuyan, ¿vale? Y aquí tenemos pues un par de ejemplos en los cuales decimos si aquí añadimos nitrógeno en esta reacción, bueno, pues la reacción evolucionará para disminuir el nitrógeno. ¿Eso que conllevará? Un aumento del amoníaco y una disminución del hidrógeno, ¿vale? Y aquí pues sería exactamente igual. Vemos un ejemplo. Dice, sabemos que para la reacción siguiente el pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y cloro. Partiendo de 2 moles en un volumen de 5 litros, el equilibrio se consigue con 1,45, 0,55 y 0,55 moles de cloro. Este ejercicio lo habíamos resuelto en un vídeo anterior. La cosa es que nos dicen ahora, ¿cuántos moles habrá en el nuevo equilibrio? Es decir, sería como un apartado B del ejercicio que hicimos en un vídeo anterior. ¿Cuántos moles habrá en el nuevo equilibrio si una vez alcanzado añadimos un mol de cloro? Es decir, a esta reacción en equilibrio vamos a alterarla, a esta mezcla, vamos a alterarla añadiendo un mol de cloro a esos 0,55 que ya había. Bueno, pues sabemos, según el principio de Letchadelier, que ahora nuestros moles iniciales van a ser estos, los que teníamos en el equilibrio anterior, más el mol que hemos añadido. Y puesto que hemos añadido un mol de cloro, pues la reacción va a desplazarse hacia la izquierda, a reducir, con la intención de reducir ese cloro y por tanto va a aumentar la cantidad de reactivos. Es decir, que la reacción restará una cantidad a ese cloro inicial,
a ese tricloruro y sumará la misma cantidad, porque el ajuste es 1, 1, 1, al pentacloruro, quedándonos en el nuevo equilibrio estas cantidades que indicamos aquí. Y por tanto las concentraciones pues serían también las indicadas, dividiendo entre el volumen, que nos dicen que es de 5 litros. El objetivo para calcular esos moles del nuevo equilibrio, pues calcular la X. ¿Cómo la calculamos? A partir de la constante K sub C, que es un dato que hemos calculado en el ejercicio, es decir, en el apartado anterior, o era un dato del enunciado, ya no lo recuerdo, que es de 0,042. Si utilizamos esa constante K sub C, pues K sub C es la concentración de tricloruro por la concentración de cloro entre la concentración de pentacloruro, elevado a sus coeficientes, que en este caso son 1 para las 3 sustancias, y por tanto sustituyendo e igualando, simplificando e igualando al valor que tenemos, ¿vale? Recordemos que solo podemos simplificar un 5, no los dos. Aquí hay 5 por 5 y aquí 5, que algunos alumnos tienden a simplificar todos los 5, solo se puede simplificar uno. Bueno, pues de ahí nos quedaría una ecuación de segundo grado en el numerador, una de primer grado en el denominador, que pasaría para allá multiplicando y todo a un miembro, y resolviendo eso nos daría un valor de X de 0,268. Por tanto, los moles del nuevo equilibrio son los que indicamos ahí. 1,45 más 0,268, es decir, se ha incrementado la cantidad de pentacloruro. 0,55 menos 0,268 ha disminuido la concentración de tricloruro. Y 1,55 menos 0,268, que ha disminuido, pero con respecto al equilibrio ha aumentado, porque habíamos añadido un mol y solo hemos quitado 0,268. Eso nos da esos valores que tenemos ahí en pantalla. Y las concentraciones las podríamos haber calculado, que son esas de ahí, dividiendo los moles entre el volumen, que era 5. Por tanto, el equilibrio se ha desplazado a la izquierda. Y ahora podríamos comprobar que en esta nueva situación, con estas nuevas concentraciones, estamos otra vez en equilibrio. Haciendo el cálculo, pues nos daría exactamente que Q es igual a K sub C, que es 0,042. Veamos la siguiente alteración. La siguiente alteración es la variación de la presión o el volumen. ¿Por qué las incluimos las dos en la misma? Bueno, pues porque un aumento de la presión conlleva una disminución del volumen. ¿Vale? Entonces, en un sistema que está en equilibrio, si aumentamos la presión, pues como dice el principio de Lechatelier, el sistema evolucionará con el sentido de reducir esa presión. ¿Cómo se reduce la presión? Pues reduciendo el número de partículas que generan presión. ¿Eso qué es? Pues reduciendo el número de moles de gas. Es decir, yo tengo que irme a la ecuación ajustada y ver cómo está la ecuación ajustada, y así ver cómo evoluciona o en qué sentido evoluciona, haciendo que pues el número de partículas disminuya. Lo veremos en un ejercicio posterior para entenderlo. O también, bueno, pues con el volumen, ¿vale? Al aumentar la presión disminuye el volumen, y al disminuir el volumen pues aumenta la concentración, y por eso es el sentido. Entonces tendremos que reducirlo, ¿vale? Bien. Veamos el mismo ejercicio del caso anterior, pero la modificación que hemos hecho antes ya no es la de añadir una cantidad, sino que nos preguntan ahora cuántos moles habrá en este nuevo equilibrio si el volumen ha pasado de 5 a 10 litros. Es decir, hemos aumentado el volumen. Al aumentar el volumen, ya sabemos que al calcular Q, pues ya el valor obtenido de ese cociente de reacción no es igual a K sub C, por tanto ha dejado de estar en equilibrio y por tanto tiene que volver a ese equilibrio. ¿Cómo conseguimos que vuelva a ese equilibrio? Pues en este caso tiene que aumentar. ¿Y cómo conseguimos que aumente? Pues aumentando el numerador y disminuyendo el denominador, es decir, disminuyendo la cantidad de pentacloruro y aumentando la de tricloruro y cloro. Es decir, el aumento de volumen hace que la reacción se desplace hacia donde más partículas hay. ¿Para qué? Para reducir el volumen y por tanto aumentar la presión, ¿vale? Volumen y presión son contrarias. Si el volumen aumenta, quiere reducirse, y eso se consigue aumentando la presión. ¿Vale? Aquí, como Q es menor que K sub C, ha de aumentar desplazando la reacción hacia el segundo miembro, es decir, aumentando el número de partículas de gas,
Y si realizamos la tabla, pues ya sabemos que va hacia la derecha, por tanto, menos x más x más x, con las cantidades iniciales iguales, las del equilibrio inicial, pero ahora el volumen, para calcular la concentración, ya no es 5, sino que es 10. Con esos valores, sustituyendo en K sub C, pues podremos obtener otra vez el valor de x, que en este caso nos da una x de 0,18, siendo por tanto la composición del nuevo equilibrio la mostrada en pantalla para el pentacloruro 1,27, para el tricloruro 0,73 y para el cloro 0,73. Es decir, vemos que ha aumentado la cantidad de productos y ha disminuido la cantidad de reactivos. El siguiente cambio es el cambio en la temperatura, ¿vale? Al cambiar la temperatura, ¿qué ocurre? Que cambia la constante. Aquí pongo, bueno, pues la ecuación de Van Hoff, que normalmente en segundo de bachillerato no se necesita porque no se suelen pedir cálculos de nueva constante, pero bueno, por lo menos que la conozcamos. Esta ecuación de Van Hoff es muy similar a la ecuación que utilizamos, y la deducción se hace prácticamente igual que la que utilizamos en cinética. Lo único que ha variado aquí es la variación de, en vez de energía de activación, ahora es la variación de entalpía del proceso, ¿vale? Y si además si la ordenásemos como la de cinética, que era T2 menos 1 partido por T1, bueno, pues ese signo menos iría aquí delante y por tanto sería prácticamente ya igual. Aquí nos falta un signo menos de las menos E sub A en cinética. Bueno, pues si ponemos aquí menos variación de H, ordenaríamos esto como 1 partido por T2 menos 1 partido por T1. Bueno, una ecuación que no está de más el saberla, aunque normalmente no se suele requerir para ningún ejercicio. Para los ejercicios simplemente se suele hacer un estudio cualitativo, y ese estudio cualitativo parte de la idea de que en un equilibrio químico se puede analizar, como en las reacciones reversibles, como dos procesos que se producen a la vez, pero de forma reversible. Uno es endotérmico en un sentido, y si es endotérmico en un sentido es porque es exotérmico en el otro. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, el sistema va a tratar de oponerse a ese aumento, y esa oposición la va a conseguir disminuyendo la temperatura. ¿Y cómo se disminuye? Pues desplazándonos en el sentido hacia donde se absorbe calor, es decir, hacia el proceso endotérmico. Como tendremos datos en el enunciado de si el proceso es endotérmico o exotérmico, tal y como está expresada la reacción, pues así sabremos hacia dónde se desplaza. Por contra, si se observa que se disminuye la temperatura, pues el sistema va a tratar de aumentarla en el sentido del proceso en el cual se libera calor, es decir, en el sentido del proceso exotérmico, ¿vale? Pero como digo, normalmente en segundo bachillerato solo se hace uso de esta alteración de una manera cualitativa. Aquí tenemos en el resumen de hacia dónde se desplazaría cada una de las reacciones, ante la variación de reactivos y productos, ante la variación de temperatura en función de cómo esté expresada la reacción. Si aumenta la temperatura en una reacción exotérmica, pues se desplaza hacia la izquierda. Si aumenta la temperatura en una reacción endotérmica, pues se desplaza en el sentido endotérmico, como hemos dicho. Si disminuye la temperatura en una reacción expresada en forma exotérmica, pues en la forma exotérmica. Si disminuye la temperatura en una reacción expresada en forma endotérmica, pues hacia la forma exotérmica, que serían los reactivos. Y aquí las variaciones de la presión. Un aumento de la presión pues implica que la reacción vaya hacia donde menos moles de gas haya en la ecuación ajustada, y una disminución de la presión hacia donde más moles de gas haya. Veamos un ejercicio resumen, a ver si lo hemos entendido. Nos dicen aquí, en cada uno de estos procesos se trata de evitar un proceso, la formación o la descomposición de una determinada sustancia. Con los datos que se dan, señala si, para lograrlo, se debe aumentar la presión del sistema, el volumen del recipiente o la temperatura. Entonces, aquí en este primer proceso es el proceso de oxidación del hierro, en la que el hierro se combina con oxígeno para dar óxido de hierro. Una reacción que, como nos indican aquí, está expresada en forma exotérmica, es decir, exotérmica en este sentido, y si vamos hacia la izquierda, endotérmica. Lo que nos dicen que queremos evitar aquí es la oxidación del hierro, es decir, queremos evitar que la reacción se desplace hacia la derecha. ¿Qué implicaciones tendrá el aumento de la presión? Bueno, pues nosotros sabemos por el principio de Le Chatelier que si aumentamos la presión,
la reacción intentará ir en el sentido de disminuirla. ¿Y cómo se disminuye? Pues disminuyendo el número de partículas gaseosas. A la vista está que en los reactivos tenemos 3 moles de partículas gaseosas y en los productos no tenemos nada. Por tanto, para reducir el número de partículas gaseosas tendríamos que desplazarnos hacia la derecha. ¿Eso implicaría evitar la oxidación del hierro? Pues claramente no. Es decir, que al aumentar la presión, lo que conseguimos es la oxidación del hierro. Por tanto, no evitaríamos el proceso que queremos evitar. ¿Qué ocurre al aumentar el volumen? Bueno, como sabemos que son contrarios, pues si este no, este va a ser que sí. ¿Pero por qué? Bueno, pues si hemos aumentado el volumen, ¿vale? Al aumentar el volumen es lo mismo que decir que hemos disminuido la presión. Si hemos disminuido la presión tendría que aumentar. ¿Cómo? Pues desplazándose hacia donde más gas hay, que son los reactivos, y por tanto en ese caso sí evitaríamos el proceso. ¿Y el aumento de la temperatura? Bueno, pues al aumentar la temperatura la reacción se desplaza en su sentido endotérmico. Como así está expresada en forma exotérmica, el sentido endotérmico sería hacia la izquierda y por tanto también evitaríamos que se oxide el hierro. En el siguiente caso nos hablan de la combustión del carbono, ¿vale? La combustión del carbono, cuya fórmula es carbono sólido más oxígeno gaseoso para dar dióxido de carbono gaseoso, un proceso que es exotérmico, y nos dicen que queremos evitar que venga hacia la derecha, queremos evitar que se queme, ¿vale? Queremos evitar la combustión. ¿Influirá el aumento de la presión en positivo o en negativo? Bueno, pues para aumentar la presión, al aumentar la presión, el sistema quiere disminuirla. ¿Y cómo se disminuye? Pues se disminuye pasando de donde más moles de gas hay hacia donde menos moles de gas hay. ¿Pero qué ocurre en este caso? Que los moles de gas en reactivos y en productos son los mismos. Es decir, que la presión no influye, ¿vale? La presión no influye. No influye y, por tanto, un aumento o una disminución de la presión evita la combustión del carbono. Bueno, no es que evite, es que no influye en el proceso de combustión. Y por contra, pues también el volumen tampoco influye, ¿vale? Por si no influye la presión, no influye el volumen. ¿Y la temperatura? Bueno, pues la temperatura hace que al aumentar la temperatura la reacción se desplace en el sentido endotérmico, es decir, hacia la izquierda, y por tanto sí evita la combustión del carbono. Siguiente caso, queremos evitar la disociación del cloruro de hidrógeno, es decir, queremos evitar que venga hacia la izquierda, en esta reacción exotérmica. ¿El aumento de la presión? El aumento de la presión haría que se desplace hacia donde menos moles de gas hay, pero hay los mismos, 2 y 2, por tanto, ni la presión ni el volumen, como hemos explicado antes, influyen. ¿Y qué le pasaría a la temperatura? Que al aumentar la temperatura se desplazaría en el sentido endotérmico, es decir, hacia la disociación del cloruro de hidrógeno, es decir, hacia la izquierda. Por tanto, en ese caso no evita el proceso que queremos evitar. La disociación del yoduro de hidrógeno, queremos evitarla en este caso, es decir, que venga hacia la izquierda. ¿Qué le pasa si aumentamos la presión? Si aumentamos la presión, la reacción quiere disminuirla y por tanto la conseguirá disminuir yendo hacia donde menos moles de gas hay, eso es hacia la izquierda, porque aquí hay 1 mol y aquí hay 2, porque este es sólido. Por tanto, si se desplaza hacia la izquierda, ¿eso qué implica? Pues que esta reacción o el aumento de la presión no evita, sino que facilita la disociación. Y el volumen sí lo evitaría, porque es lo contrario. Y el aumento de temperatura implica que se desplace en su sentido endotérmico. Por tanto, al desplazarse en sentido endotérmico, pues sí evitaría, porque es hacia la derecha, la disociación del yoduro de hidrógeno. Y terminamos con el último caso, el de descomposición del carbonato de calcio, que queremos evitar la descomposición, es decir, queremos evitar que vaya hacia la derecha. En esta reacción expresada en forma endotérmica, y nos dicen que si el aumento de presión evitará. Al aumentar la presión, el sistema quiere reducirla. ¿Cómo? Reduciendo el número de partículas gaseosas, puesto que gases solo hay en los productos, pues para reducirlas tendrá que desplazarse hacia los reactivos y en ese caso pues sí evitaría la descomposición del carbonato de calcio.
Y el aumento del volumen, como es lo contrario, pues no, porque al aumentar el volumen se reduce la presión, al reducir la presión hay que aumentarla, para aumentarla hay que aumentar el número de partículas gaseosas y por tanto no. Y el aumento de la temperatura desplaza la reacción en su sentido endotérmico, como esta reacción así expresada es endotérmica, pues eso favorece la descomposición y por tanto tampoco evita la descomposición. Bueno, espero que hayáis entendido qué es el principio de Le Chatelier y cómo afecta a esas modificaciones del equilibrio químico. Nos vemos en el siguiente vídeo.